Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes de primero, de bachillerato, y hoy en la asignatura de filosofía. Estamos todos los que debemos de estar, se dice, ¿no? Vamos a dar inicio, esperando pues, como siempre, de su participación activa. Muy bien. Una imagen en donde siempre hay la balanza que nos está a unos subiendo y a otros bajando. Vamos a ver en dónde nos ubicamos nosotros, si en la parte baja o en la parte alta. A ver, Leire, ¿en dónde se ubica usted? Si nos pesamos dentro, estamos hablando desde el punto de vista democrático, ¿no es cierto? Ese es el tema, la Sí, democracia. mi forma, buenos días, licenciado. Muy Mi bueno. forma de pensar que la balanza sería un nivel medio, ¿no? Porque si nos hacemos muy altos, igual nos crecemos mucho. Y si nos quedamos para abajo, igual nos bajamos. Entonces, mi forma de pensar es una balanza término medio. Muy No sé. bien. Y tenemos que propender a eso y luchar para que siempre estemos pues en el equilibrio que se llama, ¿sí? Dice, ¿qué significa que en democracia todos los ciudadanos son iguales? ¿Qué significa, Alejandro? Que todos los ciudadanos somos iguales. A ver, Alejandro, no me contesta. Alguien que me conteste, por favor. Creo que en democracia debe ser, no solo debe ser que todos somos iguales, sino que somos iguales todos, o sea, no debe haber discriminación ni grande, ni pequeño, ni chiquito, ni gordo, ni flaco, todos somos iguales. Muy bien. Gracias por su participación. Acá ya hayan visto ustedes esta imagen. Está feo. Por eso vamos a pasar pronto, porque depende de ustedes cómo participen. A ver, una opinión de la imagen. ¿Qué es lo que nos está sugiriendo? ¿Qué nos sugiere? Que A la ver, persona que está al frente habla a través de todo el pueblo. Él es la voz de todo el pueblo. ya. A ver, Lupita. Dígame. Interprete, por favor, la imagen. Interprételo. ¿Cómo le...? Como dijo el compañero, se ve que el señor es el portador de las ideas de los que están detrás de él, entonces todos le apoyan a él y él, en una imagen, él está ahí abriendo su boca ahí, o explicando lo que todo el pueblo detrás de él le dice, pues, ¿no? Él, ya, es la voz del pueblo, ¿no es cierto? Licenciado ya. Sí, gracias. También yo le veo la imagen que es una persona líder, que lidera al grupo de personas que están atrás de él. Correcto. ¿Alguien más? Es como si fuera, es como ahora el presidente, digamos, los presidentes están adelante y los asambleístas atrás. Ya, también es otra visión. Ustedes han escuchado sobre un sistema ideológico llamado la Ilustración. Supongo que en alguna asignatura ustedes escucharon la Ilustración. ¿Cuáles son la parte ideológica de ese sistema? Dicen, hay bastante microfonía, no le escucho. Y podría No se le ser escucha. ¿Qué de mi que parte? no se escucha nada, solo ruidos. Sí, Ya, yo les preguntaba ¿qué Sí. de su computador. A ver, ¿qué puede ser? ¿Qué conocemos sobre la ideología de la Ilustración? ¿La podemos leer aquí? Dice, ¿qué conoce sobre la Ilustración? Escriba la respuesta en una página. Ya, pero vamos a comentar eso en un minuto.
¿Ya? ¿Conocen? ¿Han escuchado? No le dicen. Bueno, entonces hoy vamos a centrarnos un poco sobre el tema. Hemos dado una definición personal sobre la democracia desde ya. Vamos a ver cómo, para poder ver luego un video y darle una relación o darle una opinión. Ustedes saben que la ciencia, siempre los padres de la ciencia son los griegos, los pensadores griegos, los filósofos. De ahí que vamos a retomar una parte de su definición. Dice, denominamos democracia al orden político predominante en Atenas durante el siglo V, el siglo V. De acuerdo con su etimología, democracia significa gobierno del pueblo, pero en su sentido más amplio y original, el término se definía más como oposición a la tiranía y a la oligarquía, ¿cierto? O sea, existía la tiranía y la oligarquía y aparece este sistema democrático para oponerse a este sistema de maltrato. En la literatura de la época clásica de Grecia, con frecuencia se usaron como sinónimos de democracia los vocablos prefijados con el término griego igual de igualdad isono. El término de igualdad significa iso. Por eso sería isonomía. Todos los ciudadanos se deben a las mismas leyes. Todos los ciudadanos tienen derecho a la participación en los asuntos políticos, a elegir magistrados, deliberar en el ágora. Todos los ciudadanos tienen derecho a ser electos magistrados. Por eso son principios básicos de la democracia, que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y deberes legales, que todos pueden participar en la elección de los gobernantes y también pueden ser electos para cargos de elección popular. Eso está escrito. Pero en realidad, si ustedes hacen un análisis, no todos pueden ingresar por obvias razones. Y vamos a ver a esta forma de explicar el origen de la democracia en Atenas. Sin embargo, vamos a ver que ellos mismos no lo cumplen desde su inicio. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón ellos no aplican lo que está escrito desde su pensamiento? Dice, un modelo excluyente. Aunque se tome como modelo ideal el concepto de igualdad que tenían los atenienses, difieren del actual. Los derechos entre la participación política estaban reservados para los ciudadanos, condición exclusiva de los varones, libres, hijos de padre y madre atenienses, generalmente propietarios de tierras y adinerados. Entonces aquí ya no es de todo el pueblo, ya no es la participación de todo el pueblo, sino solamente de los varones, de los que tenían, de los que eran de nacionalidad ateniense y tenían propiedades grandes, eran terratenientes. Mire, desde ahí comienza ya una segregación al pueblo. Estaban excluidos, como ya les dije, estaban fuera de la participación a ser elegidos los extranjeros, los esclavos, las mujeres y los niños. Por tanto, las magistraturas elegidas por los ciudadanos solo eran ejercidos por ciudadanos varones, como ya se explicó. Aquí podemos nosotros participar y ver cómo en realidad, si en el inicio, en su origen, la democracia no estaba completamente para todo el pueblo, hoy en día no sé cómo ustedes lo ven. Si la democracia en realidad se practica como dice, que es el gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. ¿Qué dice el señor Quito? Una opinión al respecto. O sea, sería que, bueno, no se cumple justamente con todas las leyes.
Así O es. sea, ya desde años anteriores mismo, o sea, ya comenzó igual. O sea, no había cumplimiento justamente. No había derecho para todos. Claro, solo estaba escrito, ¿verdad? Siempre había una parte que se les quedaban fuera por no pertenecer a su grupo. Sí, Sí. Vamos a ver un enlace que tengo claro. preparado para que ustedes hagan una relación entre la democracia que vivimos y la democracia que se vive en la realidad en las épocas actuales. Vamos a ver si es que nos ayuda el enlace. Hablemos de democracia. Estos son los países cuyos gobiernos dicen ser democráticos. Voy a compartirles la pantalla ya. Me avisen si están escuchando clarito, por favor. Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, México, China, Turquía, Sudán, Sí, Rusia, sí. Suecia, Sierra Leona, Australia, España, Polonia, Brasil, Surinam, Guyana, Venezuela. Joder, todos somos democracias. Qué bien, ¿no? Vamos a intentarlo de otra manera. Esto es 1984, una novela de ciencia ficción de George Orwell. En ella, un gobierno elimina palabras para controlarnos. Imagina que eliminas del diccionario palabras como guerra, violencia, asesinar y cosas así, pero dejas paz. Cuando en un país no hay paz, ¿qué dirás? No puedes decir que hay guerra, esa palabra no existe. Acabaríamos diciendo que hay menos paz. Llamaríamos al problema con el nombre de la solución. Una auténtica locura. ¿Y si nos está pasando algo parecido? ¿Qué haces? Pues un vídeo como... ¿Un vídeo como el de Siria? Pues sí, bueno, os presento a mi padre. ¿Me puedo quedar a mirar? ¿Quieres que te ayude? Sí, venga. ¿Cuál dirías que es nuestra forma de gobierno? Pues la democracia. Vale, vivimos en democracia. ¿Por qué? Porque hay elecciones, ¿Elecciones? que es algo que nos costó mucho conseguir. Vale, las elecciones son una conquista de... ¿Del pueblo? Vale, del pueblo. ¿Y a quiénes elegimos? Hombre, a los políticos más preparados. Vale, o sea que los políticos son gente preparada. Sí, y si no te gusta lo que han hecho, les echas. El pueblo manda. Vale, o sea que el poder está en los ciudadanos. Sí. Bueno, a ver, aquí no puede mandar todo Cristo, si no sería una locura. No se puede dar el poder al pueblo porque sería una locura. Un poco contradicción, ¿no? Hombre, sí, pero para eso están los partidos. Vale, los partidos. Sí, si les votas habiendo leído el programa electoral. Vale, o sea que el programa electoral es muy importante. ¿Y te fías de que lo van a cumplir? Hombre, no mucho. Pero es que todo el mundo desconfía de los políticos. Sí, sí, apunta eso también. Vale, ¿y de dónde viene la democracia? Pues de los romanos, bueno, no, de los griegos, sí, de Atenas. Ahora que a ti que te gustan los mapas... Bueno, pero nuestro sistema de gobierno no viene de Grecia. Sí, pero Grecia es... El poder puede ser visualizado como una pirámide. Arriba están los que pueden hacer las leyes, los que mandan, vaya. Abajo los que obedecen. Y así era muy básicamente como nos organizábamos hace 200 años. Este señor era el rey. Ya sabes que ser rey se hereda. Y solo podían ser reyes sus hijos. El resto de la gente estaba aquí. En Francia, para que no fuera tan visible que ellos tenían todo el poder, los reyes consultaban de vez en cuando a una asamblea donde estaban los nobles, la iglesia, y de todo este resto que quedaba, se eligió a la gente con profesiones prestigiosas, abogados, comerciantes, los burgueses. A los burgueses les había volado la cabeza un libro, El contrato social, de Rousseau. Rousseau dijo que todos debemos participar en hacer las leyes. De lo contrario, no son leyes. Así que lo que hacían los reyes no eran leyes. ¿Cómo lo solucionaron? Quitando al rey. Ahora, ¿quién haría las leyes? Rousseau dice que para que una ley sea ley, todos debemos participar en hacerla. Pero hay varias maneras de que todos participemos. Una de ellas es que elijamos a representantes. No haremos las leyes nosotros, pero nos consultarán y nos pedirán permiso para aprobarlas. Perfecto. Los de abajo han dicho que sí. Ahora esto es una ley. Las repúblicas que nacieron por aquel entonces, como la República Francesa y los Estados Unidos, optaron por esta vía y se llamaron a sí mismas repúblicas de gobierno representativo. ¿Y quién podía elegir a los representantes? Solo los considerados libres, hombres, mayores de 25 años e independientes económicamente, gente con dinero y propiedades, mayoritariamente burgueses. Resultado, los que eligen y los elegidos son del mismo grupo.
Así que la elección no es una conquista del pueblo, es una conquista de un grupo, de una élite. Espera, rebobinemos. Antes de la Revolución Francesa, el rey ya creó elecciones para que el pueblo eligiera representantes y no tener que negociar con millones de personas. ¿Te acuerdas de quiénes representaban al pueblo? Abogados, comerciantes, los burgueses. Exacto, los famosos burgueses. Así que los burgueses ni siquiera conquistan las elecciones, mantienen un método que ya habían usado algunos reyes. Era bastante obvio que un grupo había hecho la revolución para ellos solos. Tocqueville, el primero en estudiar en la joven república norteamericana, dijo: no le temo al sufragio, la gente votará lo que se le diga. ¿Por qué? Porque si tienes que elegir entre varias opciones, quien tenga más dinero hará tan visibles las suyas que las convertirá en las únicas. Mientras, la gente empezó a exigir que pudiera votar todo el mundo. Así que más y más gente empezó a acceder a la posibilidad de votar. El famoso sufragio universal. Pero tan centrados en obtener el voto, la gente se había olvidado de una cosa. Rousseau había advertido algo sobre los representantes. Para que una ley sea ley, todos debemos participar en hacerla. Si no la hacemos todos y elegimos representantes para que la hagan, necesitamos mecanismos para que nos hagan caso. Por ejemplo, poder parar en todo momento una ley que no nos guste. Si no creamos esos mecanismos, no tenemos el poder y no hemos elegido representantes, sino jefes. Y se puso muy pesado con esto. Así que, de acuerdo con Rousseau, no. Hoy el poder no está en los ciudadanos, está en los representantes. ¿Y cuál es el efecto de no tener mecanismos para que nos hagan caso? Pueden hacer lo que quieran. No importa lo mucho que desconfiemos de los políticos. La elección significa confianza total, pero no nos apresuremos. Volvamos a cuando todavía votaban unos pocos. Entonces, los representantes eran conocidos personalmente por los cientos de personas que les votaban. Pero según más y más gente accede a votar, resulta difícil que todos conozcan personalmente al representante. Entonces aparecen los partidos de masas, que clasificaban a la gente por ideologías. No importa la persona, conoce sus ideas. Aquí nacen los programas electorales, paquetes de promesas que hacen los partidos. Sin embargo, acuérdate de cómo está hecho el sistema. Por mucha vivienda que te haya prometido, no hay mecanismos para que el representante que elegiste te haga caso. El único mecanismo es votar a otro, pero eso tampoco te da ninguna garantía. Entonces, ¿cómo de importantes son los programas? Nada, los programas electorales no tienen importancia. Y espera, no hemos hablado de cómo funciona un partido, otra pirámide. Si quieres llegar a ser un representante, tendrás que ir escalando en la pirámide de poder. ¿Cómo se hace? No siempre como uno espera. Primero, diciendo que sí a todo. Bueno, creo que tenemos una idea ya clara de nuestros representantes dentro del tipo de ideología en el que nosotros estemos. A ver, por favor, una opinión al respecto. ¿Qué le pareció el video? Alejandro. Alexandra Campoverde. Sí, Lice. ¿Qué le llamó la atención? Sí, estaba. ¿Qué le llamó la atención? Pero ¿qué es lo que usted puede dar una opinión al respecto? De lo que dice que, o sea, ya no, que los representantes ellos se ponen las leyes ellos mismos, ya no necesitan mucho del pueblo. Eso. Sí, sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que esté pensando y quiera decirnos? Anthony Flores. No. Sí, una Según lo opinión. que yo vi es que el pasado nombraban a personas importantes, ¿no? Ya. Que tenían su base de educación o de conocimiento. La cosa que ahora ya no se da, pues ahora si le ven un voto a un payaso, a ese le ponen el legislador. En cambio, antes creo que era que
nombraban a personas que tenían su título o su conocimiento bien avanzado. Gracias. Como ustedes también observaron y escucharon, se hablaba sobre como una base para la, digamos, para una posterior institución de la democracia como el movimiento ideológico de la Ilustración, ¿no es cierto? En donde tenemos a los representantes. Vamos a dar una pequeña lectura, ya escucharon, pero para recordar, dice, en la historia de Europa, la Ilustración fue un movimiento cultural intelectual surgido en Francia, Inglaterra y Alemania a mediados del siglo XVIII y que se extendió hasta el siglo XIX. Trajo consigo profundos cambios en la cultura, en la política y en la sociedad de la época, razón por la cual al siglo XVIII se le conoce como el siglo. ¿Cómo se le conoce a este siglo? ¿Se están leyendo? Luces. El siglo de las luces. Siglo ¿sí? de las luces. Sí, hubo un gran cambio. Vamos a ver cuáles son los cambios. Los ilustrados son los mentalizadores de la Revolución Francesa. Los tres principales ideólogos de la Revolución Francesa son Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Los mismos que en diferentes variantes no propugnaban una ruptura radical, sino más bien un cambio progresivo de la monarquía absolutista a la monarquía constitucional. Pasa de una monarquía absolutista a la monarquía constitucional. Su principal objetivo era combatir la ignorancia y el fanatismo religioso. Ustedes saben mucho, como acaba de decir la compañera, hoy en día, para ser un candidato no le exigen preparación. Entra personas que, bueno, pues no se sabe por qué razón, pero están ahí. Mientras que en esa época, pues la persona era una persona ilustrada, una persona preparada. Sí, entonces eso sería la diferencia. Los cambios ideológicos que se dieron a través de este movimiento de los ilustrados, dice, apostar abierta y totalmente por la razón humana y el progreso como las vías para construir una sociedad mejor, más justa y más feliz. Siempre los hombres, la humanidad ha buscado la felicidad. Para ello han recurrido a diferentes sistemas ideológicos, políticos. Ello significaba valorar a los saberes humanos, valorar los saberes humanos y divulgarlos a la sociedad entera, así como el combate contra la ignorancia, la superstición y el fanatismo religioso. Eso también usted ya anda ir viendo en otra asignatura, en donde como el pueblo, pues, muchas de las veces resolvía sus preguntas a través de la superstición. Y si hablamos del fanatismo religioso, es otro tema muy importante que ustedes pueden averiguar. Este tema está interesante, dicen ya que se acercan elecciones y hay que tomar en cuenta todo esto, lo que usted nos está dando. Gracias por la apreciación, gracias. Ustedes saben que la democracia también tuvo sus orígenes, sus raíces y digamos su refuerzo en la Revolución Francesa, porque ahí se hablaba de igualdad, de fraternidad. Aquí tenemos los principios de la revolución, los logros, diríamos, a pesar que si ustedes hacen un análisis, pues no todo era logro del pueblo, pero ellos propugnan por la igualdad, fraternidad y libertad, ¿sí? Entonces, eso también es lo que existe en la democracia, esos principios, esas ideologías. Entonces, tienen una relación, por eso yo he llevado un poco a la Ilustración, que son los creadores del cambio, y una relación con la democracia. Acá nos habla del Estado llano, no sé si habrían escuchado, es el Estado llano también conocido como tercer Estado. ¿Quiénes lo conforman el Estado llano? Es el pueblo, ¿sí? Son términos utilizados asimismo en sus orígenes. Es el pueblo. Ese pueblo, pues, como siempre, va a estar fuera de los representantes, ¿no? Esperando de lo que haga el representante. La igualdad de la democracia refiere a un conjunto de derechos, responsabilidades, deberes y obligaciones
que a partir de las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX, lo que ya acabamos de observar, de comentar, se sintetizan en un doble principio de universalidad. Aquí les dejo a ustedes una parte teórica que ustedes mismos se vayan informando. Por el tiempo vamos a avanzar. Para nuestro trabajo aquí tenemos un breve mapa conceptual, ¿no? Democracia, tenemos las ideologías de la Ilustración, cómo ellos refuerzan la democracia, o cómo más bien aportan a la democracia. Ustedes van a poner cuáles son esas ideologías de la Ilustración. Acá tenemos la ideología de la democracia, cuáles son estas ideologías y qué propende, ¿no? Pueden hacerlo en su cuaderno, dibujarlo, no hay problema. Entonces, tenemos la primera pregunta. Lea los artículos, a ver, dice que lean ustedes los artículos de la Constitución de la República del Ecuador. No lo hemos revisado, pero ustedes tienen eso en la Constitución del Ecuador y lo van a averiguar, lo van a investigar. Y en el artículo 6, dice, todos las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozan de los derechos establecidos en la Constitución. ¿A qué tipo de igualdad de la antigua Atenas se refiere este artículo? Hagan una relación. Igual lean también el punto B y les responde. Por tiempo. Oiga, Licen, iba a preguntar yo, ¿cómo nos puede poner usted en el trabajo de modo esto? Porque no hay cómo bajar para poder realizar ahí mismo en la plataforma de ver. Yo no pude bajar esta semana, no hay cómo, no se baja la información. Ya. Porque la Licen Natalia nos pone también así el deber y fácilmente se le baja y uno hay como ya